Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Primera de Corintios 5, versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. La carta del apóstol Pablo tiene una motivación principal, práctica, que nos está diciendo en esta primera línea que hemos leído, pero también para nosotros nos va a traer una respuesta a una de las paradojas o uno de los misterios que algunos de nosotros no somos capaces de resolver, ni aun siquiera a la luz de las Escrituras, como después veremos. Todo está en el contexto de la disciplina que se está tratando, de un caso que se nos señalaba ya en el principio del capítulo 5, y después lo va a ir desarrollando, que nos va a ir trayendo principios, y para nosotros también en esta mañana tendremos que añadir nuevos principios en lo que es en nuestra vida de iglesia. Pero una de las paradojas, o quizá dos paradojas, dos misterios que son difíciles de comprender, son estos. Por una parte, bien sabemos ya que hay algo que no podremos comprender, cómo un pecador como yo puede ser salvo por pura gracia de parte de Dios. Esto es un misterio. Y aun cuando hay respuestas en las Escrituras, que el pecador sea salvo, como ya se ha dicho también antes, es una sorpresa para todo tipo de religión que se presente en el mundo hoy. Pero hay otra paradoja unida a esta, que el cristiano que ha sido salvo pueda llegar a ser pecador. Es decir, después de haber recibido tanta gracia y tanta bendición, que podamos ver casos como el que se nos describe en los primeros versículos del capítulo y de otros lugares en las Escrituras. ¿Cómo es posible que habiendo recibido tanto de parte del Señor, respondamos de esta manera tan horrible? Bueno, esta paradoja, este misterio, esta lucha, la iglesia de Corinto la estaba afrontando. Y nosotros, desgraciadamente, también la tendremos que afrontar hoy y a lo largo de nuestra existencia como iglesia. Se nos cuenta aquí que el apóstol Pablo ha escrito, si miráis
Cuando vayáis leyendo con más atención la primera carta a los Corintios y la segunda carta, podréis ver que hay una constante actitud de parte de Pablo de relacionarse con la iglesia de Corinto, de responderles, etc. Hay, según nos parece en el versículo 9, una carta que se nos ha perdido de parte de Pablo, que escribiría a ellos. Hay una respuesta de la iglesia, en el capítulo 7, versículo 1, que nos dice que había respondido. Viene la primera carta que tenemos ya aquí como tal, primera carta de los Corintios. Hay una visita entre medias de Pablo que va a ver, como promete, que va a cumplir. Hay una segunda carta que también se ha perdido y luego viene segunda de Corintios. Todo eso es una relación muy personal para tratar asuntos que estaban surgiendo, es decir, una iglesia que acababa de iniciarse y ya tenía que afrontar a esto, comprender que uno es salvo por gracia, no por obras. Que no ha venido Dios a buscar a los buenos, sino a los malos. Que no es necesario alcanzar justicia por nuestros méritos para que Dios tenga justicia de nosotros. No, Dios ha ido a buscar a los pecadores y que los pecadores puedan ser salvos, como estaba diciendo también Eduardo anteriormente. Esto es sorprendente. Pero luego tienen otro conflicto, y es cómo es posible que después de haber recibido tanta bendición haya estos pecados y que tengamos que afrontarlos cara a cara. Esto nos habla de una relación, y aquí vendrán algunos de los asuntos que tenemos que tratar a la luz de estos versículos, con el pecado y con el mundo. Porque, claro, esto es otro misterio que tenemos en nosotros, en naturaleza, no porque la Biblia no lo hable, sino por la incapacidad de nuestra mente de llegar a comprenderlo. Fijaros, no todo lo que hay en el mundo es malo. Es decir, esto, aun cuando el mundo esté bajo Satanás, como ya decíamos en otra ocasión, no todo lo que hay en el mundo es malo, no tenemos que salir corriendo del mundo, no tenemos que huir del mundo. Lo decía nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Juan, lo tenemos en su oración. El trabajo es necesario en el mundo en el que estamos viviendo. La sociedad en la cual estamos envolviéndonos, la educación, colegios y universidades, etc. Por tanto, no es que uno esté diciendo todo lo que tenga que ver con el mundo, apartarnos y vivir aislados, como hace alguna secta religiosa o los monasterios, etc. Pero, por otra parte, tenemos que aclarar también que no todo lo que hay en la Iglesia es bueno. Es decir, uno podría pensar y decir, yo me añado a la Iglesia Cristiana Evangélica, a la Iglesia de Cristo en este lugar, y todos los problemas desaparecen porque Dios me va a bendecir. Y claro, nos damos cuenta de que no, de que seguimos enfermándonos y que seguimos teniendo conflictos y necesidades. Incluso a veces pues tenemos más pruebas por ser cristianos y tenemos más retos y más trabajos con los cuales luchar. Es decir, que si algo descubrimos cuando somos creyentes es que ahora hay más pecados a nuestra vista de los que había antes. Hay cosas que en la naturaleza sabemos que están mal y que no deben de hacerse. Eso lo sabe todo ser humano. Pero cuando nos hacemos cristianos, de pronto descubrimos que la idolatría era un pecado y que la codicia era un pecado, etcétera, etcétera. Y que además negar las Escrituras, la palabra de Dios, darle la espalda a Dios, también es un pecado. Y resulta que nos hemos hecho cristianos y estamos en una iglesia como esta y podemos ver que la vida de cada uno de nosotros no se ha suavizado, sino que se ha complicado con otras muchas luchas o retos. Así que no podemos salir del mundo, pero no podemos escapar tampoco de las consecuencias, de circunstancias buenas o malas de nuestra vida cristiana. Bueno, creo que Pablo, en estas líneas que tenemos, del capítulo 5, del 9 al 13, nos da algunas ideas, es como algunos rayos de luz o de entendimiento que podemos ir resolviendo con más amplitud en otros lugares de las Escrituras, por supuesto, pero aquí ya nos va dando o nos va enviando algunos dardos, algunas señales que creo que son importantes que nosotros vayamos viendo y controlando nuestra propia vida, y vuelvo a decir que es algo que tiene que ver con lo que es nuestra vida de iglesia en particular, o muy en particular.
¿Cómo debe de ser nuestra relación, en primer lugar, con el mundo? Es decir, la Iglesia, ¿cómo tiene que ser con respecto al mundo? Si recordáis en la lectura que se nos hizo anteriormente en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, nos estaba diciendo que el reino de los cielos es como ese campo inmenso donde nos encontramos el trigo y la cizaña mezclados. Es decir, el maligno ha venido a implantar una cizaña en el campo que no era suyo, porque el mundo es de Dios. Pero el maligno, en forma de serpiente, de un dragón que ahora se arrastra, ha venido y ha sembrado cizaña por todo a nuestro alrededor. Y en medio de esto está el trigo, aquello que un día los ángeles recogerán para llevar a su gloria, a ese granero celestial que está preparado. Mientras tanto, estamos aquí juntos. Y aun cuando hay buena intención de poder apartarlos, no lo podemos apartar. El trigo y la cizaña van a crecer juntos. Ahora bien, ese trigo que suponemos que somos tú y yo, que somos nosotros como creyentes, ese pueblo de Dios, que Él tiene esa manada pequeña en medio de todo ese campo lleno de mala hierba, ¿cómo actuamos? ¿Cómo debe ser de nuestra respuesta? ¿Cómo debe ser la relación mundo e iglesia? Bueno, pues nos da aquí algunas señales. Lo primero que nos está diciendo es que no podemos esperar en el mundo otra cosa que el pecado. Esto es lo que está diciendo aquí. No os sorprendáis, dice no absolutamente, versículo 10, con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Es decir, el mundo es lo que es y hay lo que hay. Es decir, que no importa en qué época de la historia vosotros podáis mirar y no importa en qué parte de vuestra cultura podáis instruiros, no importa qué calle vosotros vayáis a cruzar a vuestro alrededor, os vais a encontrar con el pecado. Esto es así en el pasado, es así hoy y será así mañana. Os lo voy a decir de una manera clara, terrible pero clara. Nunca vamos a eliminar el pecado de este mundo como nunca eliminaremos, en consecuencia a esto, la pobreza. Esto es la realidad y lo vamos a ver constantemente. ¿Por qué? Pues porque mientras el Señor así lo quiera, nuestro Dios, el mundo va a estar bajo el maligno. Y el maligno es el padre de mentira, es el acusador, es el diablo, está opuesto a Dios y por tanto hará todo lo que esté opuesto a Dios. Así que esto es lo que va a hacer. Os vais a meter en los jóvenes quizá en estudios universitarios, en el colegio. Bueno, pues allí vais a encontrar el pecado y vais a indagar en la historia. Y si algo nos define la historia, es los pecados que se cometieron. Y si vais a mirar en el arte y en la cultura, podréis ver que esas representaciones que se hacen a lo largo de los tiempos, también encontraremos pecado, porque el pecado está en todas partes. Si queréis ver entretenimientos, en películas o en libros o en la televisión, y encontraréis el pecado. Está la fornicación y está la avaricia o la codicia o la envidia, etcétera, etcétera. Los que vais a formar una familia y bueno, te enamoras de tu esposa o de tu esposo y estás planeando que vaya todo bien y tus hijos, pero tus hijos van a nacer con la semilla del pecado. Y por tanto se van a criar con esa tensión en sus propios corazones y se van a hacer amistad con gente que son igual de ellos de pecadores. Y tus vecinos que te influyen o tu familia que no es creyente, pues seguirá siendo pecadora y el pecado estará a tu alrededor. No hay manera de poder escapar de esta realidad que nos parece terrible, pero es lo que hay. Por tanto, todo este mundo, en su arte, en su cultura, en sus decisiones, en sociedad, economía, en la política que estamos viendo hoy en día, está bajo el maligno.
y por tanto veremos el pecado de manera constante. No hay negocio en el que tú te puedas envolver en el cual no vayas a encontrar esta actitud de los pecados que se nos está diciendo aquí. Claro, es verdad que nos dice también Pablo más adelante, nos lo va a decir de manera clara, no te unas en yugo desigual con el incrédulo. Y esto no está refiriéndose únicamente, que lo hace, pero no únicamente al matrimonio de un creyente con un no creyente, sino que hay otro tipo de negocios en los cuales deberemos de evitar. Nos va a decir también de que no podemos acompañar al mundo en su pecado, es decir, el pecado de la idolatría. No os rindáis ante los ídolos, tenéis que luchar contra esto, porque esta es la realidad. Cuando nos está hablando de que el mundo está bajo el pecado y que nosotros no podemos cambiar el mundo va a ser así, no nos está diciendo, pues como el mundo es pecado, pues yo también seré pecador con ellos. Y si ellos se doblan sus rodillas delante de una imagen, pues yo también la voy a doblar. Y si ellos hacen piratería, pues yo también voy a hacer piratería en Internet. Y si ellos son infieles en sus relaciones, pues yo también... No está diciendo esto. Al contrario, lo que está diciendo es que no podremos escapar de la sociedad que estamos aquí, pero sí debemos de evitar el pecado que nos pueda infectar. El ejemplo más extraordinario es nuestro Señor Jesucristo. Una de las acusaciones que podéis ver en el Evangelio que le hacían a Jesús es que se sentaba con los pecadores y con las adúlteras. Cuando los fariseos lo querían rechazar y querían mostrar al pueblo que Jesús debería de ser un profeta falso, dicen, mirad, se sienta con los pecadores, con los cobradores de impuestos, y se sienta con las adúlteras, las prostitutas. La respuesta de nuestro Señor Jesús, podéis ver en los evangelios, es, esto he venido yo. Yo he venido a este mundo para eso, para ganar a las adúlteras y a los pecadores. Porque yo no he venido a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Soy el médico del alma, no a buscar a los justos, sino a los pecadores. Y por tanto podemos ver que Él se sienta con los pecadores y come con los pecadores y rompe con toda la superstición y tradición de los fariseos, que ellos pensaban, vamos a separarnos del mundo, el mundo va a estar allí, nosotros, en nuestra sinagoga o en nuestro templo, cuando lo tenían, vamos a estar separados, pero eso no se puede hacer. No lo podemos evitar. Así que vais a salir en esta mañana de este lugar y os vais a afrontar después de esa puerta que tenéis ahí con un mundo que es pecador. Y mientras os cruzáis por la calle encontraréis gente que es fornicaria y que es mentirosa y que es rebelde. Y os sentaréis en vuestra casa a ver la televisión, espero que mañana, a ver la televisión, y podréis ver en la televisión el pecado que viene por todas las cadenas. Y buscaréis algún lugar donde os podáis esconder y os daréis cuenta de que no es posible. No es posible esconderse del pecado del mundo porque hay una cosa que también tienes que saber con claridad, y es que el pecado te va a perseguir donde vayas. ¿Por qué? Porque el pecado está en tu propio corazón. Y lo que el mundo hace es alimentarlo, no crearlo. El mundo no crea el pecado. En todo caso lo alimenta, lo fortalece, pero el pecado está en ti y lo produce tu propio corazón. Así que, aun cuando busques el desierto más alejado o te metas en lo profundo del mar o quieras escapar a lo más lejos del infinito o del universo, te podrás encontrar que enganchado a ti como una lapa o en tu propio corazón sigue el pecado. El pecado te persigue porque es parte de ti y eres parte de este mundo. Nos guste o no nos guste, esta es la realidad que se nos está diciendo en primer lugar. No es escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo, es decir, escapar de toda la gente, buscar la soledad más grande, y nos damos cuenta de que esto no es así. Cuando nos damos cuenta de que el pecado gobierna el mundo, es decir, que está en todas partes, porque está en todas las criaturas, en todos los hombres y mujeres, niños, adultos y ancianos,
nos podremos dar cuenta de que tendremos que afrontar esta realidad que tenemos a nuestro alrededor. Pero la segunda cosa que nos dice nuestro texto, que está enseñando Pablo a la iglesia de Corinto, enfrentándose a esta paradoja que hemos estado diciendo, es el pecado del que es llamado cristiano. Más bien, versículo 11 dice: os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Lo que nos va a mostrar aquí es esta triste realidad que no podemos llegar a comprender de cómo el pecado vuelve al pecador arrepentido a su estado anterior. Es como después de haber limpiado de toda suciedad al cerdo, al puerco, nos dice en la parábola, la Escritura, después de estar limpio, vuelve otra vez a su propio vómito. ¿Cómo es esto posible? Esta es la realidad que nos está mostrando para nosotros los creyentes. Claro, algunos de vosotros quizá aquí no lo podéis entender porque nunca habéis entrado en el otro lado de la gracia, de la bendición de parte de Dios, de haber descubierto el gran valor de Cristo en la cruz, muerto por tus pecados para que tú tengas la vida eterna que nunca has merecido. Pero después de haber visto esto, después de haber gustado esta gracia tan extraordinaria de saberte que a un pecador eres visto delante de Dios como sano, como limpio y sin pecado, ¿cómo es posible que cometas estos pecados? Claro, uno puede llegar y decir, bueno, este pecado es que es horrible. Es decir, que un hombre tenga una relación sexual con su madrastra o con la mujer de su padre. Esto era tan condenable como que ni siquiera la sociedad en la que estaba viviendo, y era pagana, era bien visto. ¿Y cómo es posible que se den este tipo de pecados y este tipo de situación? Bueno, la realidad cruda es esta. En esta semana que ha pasado hubo una noticia que es alarmante y nos muestra la realidad en la que nos encontramos. Un pastor en un lugar de Madrid fue detenido porque había violado en el local de la iglesia a una joven. Y uno puede decir, ¿un creyente? ¿Un pastor? ¿Con una relación de violencia? ¿De violación? ¿En el local de la iglesia? ¿Dónde vamos a llegar? Y claro, de pronto uno se da cuenta de que la realidad que estamos viviendo hoy no es ni mejor ni peor que la que se estaba viviendo en aquella época. Y que el pecado está ahí. Y que los creyentes, tú y yo, podemos llegar a cometer las felonías y maldades más horribles que pudiéramos imaginar. ¿Cómo es esto posible? Tienes el hígado fatal. Y el médico dice la única solución para ti, por causa del tabaco, por ejemplo, es un trasplante de hígado o de pulmón. Entonces tú vas, después de muchas pruebas y muchos gastos, etcétera, a hacerte estas pruebas, a hacerte esta operación, a hacerte un trasplante de hígado porque tú lo has dañado con tu propio tabaco o por fumar. Y después, una de las advertencias, primero, antes de la operación del trasplante y después del trasplante es, por favor, enfermo, no vuelva a fumar. Y tú lo sabes por naturaleza, si esto me lo ha producido el tabaco y me han hecho un trasplante, pues no voy a volver a fumar. Y de pronto sales del hospital con un hígado, con un pulmón nuevos. Eres una nueva persona, has nacido de nuevo porque estabas a punto de morir y ahora tienes una nueva vida. Y cuando pasan los días se descubre que estás volviendo a fumar. Esto es incomprensible.
Esto es una locura. ¿Cómo es posible que viendo el daño que has hecho y lo costoso que ha sido llegar a esta posición, a ti no te ha costado nada, tienes la seguridad social, pero ha costado mucho? Es decir, que la salvación es a nosotros gratis, pero ha costado la muerte del Señor Jesucristo para que tú tengas vida eterna que nunca has merecido. Y que después de haber comprendido esto y haber dado ese gran paso y haber gustado la salvación, puedas caer en estos pecados. Claro, en esta paradoja, en este misterio, una de las respuestas que podemos darle es, claro, es de los llamados cristianos, llamado hermano, porque a lo mejor no era hermano. Claro, estamos aquí todos, vestidos todos de la misma apariencia, tenemos vidas parecidas, hemos estado yendo a la iglesia, incluso a lo mejor he estado en una escuela dominical durante mucho tiempo, o incluso hemos llegado al bautismo, o incluso hemos participado en algún área de la iglesia, pero eso no quiere decir que seas creyente. Las apariencias externas no confirman que haya un corazón transformado, pero uno lo espera. Y podemos ver lo que la Escritura dice y lo que otros hermanos o personas han experimentado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que uno pueda llegar a esta situación tan aberrante en una persona que ha gustado? Claro, por eso es que encontráis el lenguaje de Hebreos tan fuerte. Cristo ha muerto una vez, dice, ya no va a morir más. Y si desprecias esa muerte, ese sacrificio, ya no habrá más para ti. Es decir, o es Cristo o es la nada. Nos está diciendo de ese pecado de apostasía. Nos está hablando de aquellos que han gustado, pero que no los hicieron suyos. De aquellos que han sido entre nosotros, pero ya no están entre nosotros porque nunca fueron de los nuestros. Esta es la realidad que nos está mostrando aquí. Pero esto es duro. Esto es terrible. Pensar que hemos visto tanta bendición, tanta costosa obra del Señor Jesucristo, tener que venir, Él que era puro, limpio, sin pecado, cargar con nuestro mal olor, cargar con nuestro pecado en la cruz para presentarnos como justos delante del Padre. Es algo tan extraordinario que es horrible que lo mancillemos con el pecado. Claro, no está hablando, y lo hemos dicho en otra ocasión, no está hablando de los pecados con los cuales nosotros estamos luchando, porque si dice a alguien que está sin pecado, Juan en su carta lo dice, miente, porque no hay nadie que no peque. Lo que está tratando aquí, y ya lo hemos dicho anteriormente en estas exposiciones, es el pecado no arrepentido y en el pecado en el que perseveramos. Es decir, que cuando uno comete un pecado y se te advierte y te das cuenta y te das a la cabeza y dices, es que es verdad, qué tonto soy. Volvamos al ejemplo de este pobre desgraciado que después de haber pasado por cirugía y un trasplante de pulmón, de pronto la esposa lo ve en la terraza fumándose un cigarrillo. Y viene la esposa y le dice, pero bueno, después de todo lo que hemos pasado, después de todo lo que ha ocurrido y lo que se ha hecho contigo, ¿vas a volver otra vez a fumar? Y le regaña con firmeza, y le exhorta. Y este pobre hombre dice, si es que soy muy débil, sí, lo siento, pido perdón, no lo voy a hacer más, mira, te entrego el paquete de tabaco. Entendemos que hay un pecado que se ha cometido, una caída que se puede restaurar. Cualquiera de nosotros peca. Y para eso nos dice la Escritura que nos tenemos que exhortar, los maridos a las esposas, ¿no? Y entre nosotros, no caigas otra vez en esto, no mires hacia atrás, no desees las cosas del mundo que ya has dejado atrás, sigue adelante, persevera, pon tus ojos en Cristo. Y el pobre pecador dice, sí, venga, me voy a esforzar un poco más, adelante. Esta es la lucha diaria que vamos a tener. El problema es que cuando llega su mujer a este hombre que tiene el cigarrillo en los labios, dice, ¿y a ti qué? ¿A ti qué te importa? Tú déjame fumar, no molesto a nadie. Mira, estoy en la terraza fumando para que el humo se escape y tú no te contamines. Yo voy a seguir fumando. Esto ya es un problema grave, es un problema serio.
porque ya no va a haber más operaciones, ya no hay más trasplantes. Esto es lo que nos estaba ocurriendo cuando encontramos a aquel pecador que ha cometido el pecado y le dices, no lo hagas, no sigas por este camino, restáurate, arrepiéntete de tu pecado, ven delante del Señor. Y estos pobres desgraciados espirituales dicen, no, yo sigo mi camino, sigo adelante. Si la Biblia es un poco exagerada en estas cosas, no hay que hacer tanto caso en tantos detalles. Si seguramente hay muchos que lo hacen. ¿Cuántas veces he escuchado de hombres que han sido infieles? Y la respuesta es, hombre, si otros lo hicieron, ¿por qué yo no lo voy a poder hacer? Si un pastor ha violado a una joven de 7 años en el local de la iglesia y no va a pasar nada o casi nada, ¿por qué no lo voy a poder hacer yo? Esto es una barbaridad, pero está ocurriendo. Esto es con lo que nos estamos enfrentando. Esto es el de la disciplina. Por eso unos versículos antes dice, entrégalo a Satanás, por lo menos para que se salme el espíritu, aunque se condene y se pierda el cuerpo. Esto es lo que tenemos que tratar en realidad dentro de la iglesia, luchar contra el pecado que nos infecta y que cubre todas las áreas. A esto hay que añadir algo que nos está diciendo aquí también. Fijaros que la lista que nos hace en el versículo 10 es la lista que nos hace en el versículo 11, es la lista que en el capítulo 6, versículo 9, nos va a volver a hacer. Así que la fornicación que se da en el mundo, como la avaricia o el robo o la idolatría, dice, también se está dando en la iglesia. Así que hermanos, o que se llaman hermanos, también en ellos hay fornicación, y hay avaricia, y hay idolatría, y hay mal hablar, y hay borracheras, incluso también robos y ladrones. Esta variedad de pecados que nosotros encontramos aquí en el versículo 10 y en el versículo 11, en el capítulo 6, versículo 9, no es una lista completa, es una lista ilustrativa, es de ejemplo. Y lo que Pablo quiere decir es que la variedad de pecados es mucha. Hay algunos que estabais respirando un poco tranquilos, seguramente, como diciendo, no, yo no voy a caer en este tipo de cosas como este pastor que ha cometido tal felonía a un innombrable, o de este hombre que tenía esa relación incestuosa con su madrastra. Yo no he caído en esto y podéis respirar, no, pero cuando llegáis a esta lista que se nos está diciendo en el versículo 10, ¿quién respira? ¿Quién puede respirar? ¿Quién puede decir que está libre de estas cosas? La fornicación, fijaros que no dice de adulterio, está hablando de la fornicación. Es un pecado sexual muy amplio. Y sabéis que hay estadísticas donde nos dicen que el 60% de los llamados cristianos son adictos a la pornografía de Internet. Yo, que soy muy ingenuo, quiero pensar que eso no se da aquí entre nosotros. Y así que todos los hombres le vamos a escapar de ese 60%. Pero es porque soy muy ingenuo. Porque la realidad es que le das al botón y miles de páginas de pornografía saldrán allí. Y no es que se te crucen, es que tú las miras y te detienes. Y no solamente es el hecho de esa pornografía de Internet o de la televisión, de tu tablet, de tu móvil, etcétera, sino todo tipo de sexualidad en nuestra mente y en nuestro corazón, toda esa perversidad y celos. ¿Quién no puede escapar? ¿Quién puede escapar de estos pensamientos perniciosos y sucios que a hombres y también a las mujeres viene? ¿O qué tenemos que decir de la avaricia, de la codicia? Pablo en Colosenses dice que esta avaricia o esta codicia es como la idolatría. Y claro, vuelvo a decir, yo que soy muy ingenuo puedo pensar, ninguno de vosotros tiene una cuenta de $1.000.000 o de euros en la cuenta del banco, ¿verdad? No. A lo mejor 500.000 tampoco. Pero ¿quién de nosotros no ha puesto o no pone su corazón y su confianza y su esperanza en el dinero?
Porque el ídolo de la codicia, de la avaricia, no es únicamente 1.000.000 o 500.000 euros, sino 1 euro. Nuestra esperanza la ponemos en estas Navidades, en ese boleto de la lotería. Aquí está mi esperanza y está mi salvación. No me tendré que enfrentar los problemas si me tocan tantos miles de euros en la lotería de la Navidad o la lotería del niño. ¿No es esto codicia? ¿No es esta ambición? ¿No es esto la idolatría del corazón en el dinero? ¿Y quién puede escapar de estas cosas? Claro, enseguida nosotros vamos a los ojos de aquellos que están aquí y que han sido fornicarios, adúlteros, sinvergüenza. Pero, ¿quién escaparía? ¿Y cómo lo afrontaríamos? Vuelvo a decir, no del cometer el pecado, sino de continuar refrescándonos en ese pecado de la fornicación o de la avaricia. Estar diciendo sí a Dios, sí, bendíceme con esto donde yo estoy poniendo mi confianza. ¿Le estás presentando a Dios los décimos de la lotería, por ejemplo? En tus planes de cuentas que van aumentando porque crees que se van a solucionar cuanto más dinero tengas. ¿El dinero da la felicidad? ¿Es este tu pensamiento? A lo mejor no lo piensas, pero a lo mejor sí lo sientes. Y de la idolatría. Claro, enseguida ponemos la idolatría, cuando nos va a decir unos capítulos después, que la idolatría era inclinarse delante de un ídolo falso romano o griego. Las diosas, Venus, Afrodita, el dios de la guerra, Apolos. Y podemos decir eso es idolatría. Ya, pero es que la idolatría es mucho más que eso. La idolatría abarca muchas cosas. Es aquello ante lo cual tú te inclinas y te rindes y te dejas llevar. A veces hemos hecho de nuestro trabajo la idolatría. A veces lo hemos hecho de nuestra salud. Mientras yo pueda, yo lo haré. ¿Pero tú quién eres? ¿No sabes que en 4 días te pueden descubrir un cáncer de pulmón? La familia la protegemos, claro que sí que hay que protegerla, pero no confiar de todo en ella. Maldito el hombre que confía en el hombre, nos dice el profeta Jeremías. Así que la idolatría que puede haber en nuestros corazones como creyentes es muy amplia, contra lo cual tenemos que estar luchando. No somos muy diferentes al resto del mundo. Siempre es importante recordar que cuando llega la Semana Santa y podemos ver la gente con sus veras y sus caperuchos siguiendo un trozo de escayola, o ahora en Navidades cuando la gente viene a besar los besos del niño que está en el Belén de la plaza, si es que nos ponen Belén este año, y decimos esto es idolatría. Recuerda que la idolatría no viene de fuera, sino que sale de dentro. Y es algo que todos nosotros tenemos que frenar. No vamos a quitar los niños de los belenes de este mundo, no vamos a derribar todos los ídolos que los hombres han levantado, pero al menos, hermanos, al menos que los podamos eliminar de nuestra vida como creyentes. La astrología, la confianza en las estrellas, la posición que tiene la luna y el sol y todas esas invenciones. El ecumenismo, por ejemplo, es una idolatría. ¿Pero qué nos dice más adelante? Los maldicientes o los mal hablados. Uy, esto ya es más espinoso dentro de la iglesia, porque bueno, pues, enseguida podemos definir que los fornicarios, uy, qué palabra más horrible, son pecadores, y los idólatras, uy, qué fea es esta palabra, terribles son para ellos, pero ¿y los que habláis mal? Y lo que decís, yo soy así, así que voy a seguir así, de esta manera. Y tenéis esta palabra en vuestras bocas de manera constante, mal hablados. El cotilleo, el chismorreo, con las mismas palabras podéis alabar a Dios y podéis maldecir al otro. ¿Cómo es esto posible? ¿No os habéis pensado cuántas veces hemos lanzado dardos malignos envenenados con nuestras palabras y que hemos dicho simplemente una palabra que ha destruido el honor o ha humillado a ciertas personas? ¿Y quién de nosotros no ha caído en estas cosas? El uso de la lengua en tantos contextos. Así que no somos diferentes del mundo. Claro que vemos en el mundo personas que dicen cosas horribles, no importa, incluso en las noticias, y te dicen palabras tan malsonantes que parece que nuestro oído tiembla.
pero es que nosotros somos capaces también de eso. Y a veces está muy arraigado en nuestra naturaleza. ¿O qué decimos de los borrachos? Dados al mucho vino, como nos dice Pablo en la carta a Timoteo. Bien, yo soy de los que va a decir, bueno, un vasito de vino en las comidas es bueno. Bueno, ahora están diciendo que tampoco es bueno, pero no sé. Que no se puede beber vino, no se puede beber cerveza, pero al menos una cucharadilla de azúcar no hace mal. Un poquito de vino no hace mal. Pero, ¿y la borrachera? Pero no únicamente esa borrachera de alcohol, sino borrachera de las cosas del mundo. Llenar nuestro armario de ropa de la moda, de llenarnos de cosas que hay a nuestro alrededor, empaparnos de ello, perder el control de nuestra existencia, o de nuestra personalidad, o de nuestro carácter, con aquello que nos rodea. Que es verdad que eso se da en el mundo. Bueno, ahí tenemos el botellón, con toda la gente que se va a tirar el botellón de beber, y tenemos las fiestas, y tenemos ese énfasis. Es sorprendente cuando viene el jueves, antes era el viernes, pero es que ahora es el jueves y el viernes. Los jóvenes llenan los supermercados para comprar toda esa cantidad de vino. Y el otro día en el supermercado, vamos a comprar que es más barato, no sé, tipo de alcohol, más barato, porque así podemos comprar más. Y decimos, esto es terrible, ¿cómo está la sociedad? No podremos escapar de esa sociedad. La pena es que nos infecta a nosotros. Y que la gula, el querer comer, el querer disfrutar, el poner nuestra diversión y nuestro placer en comer y comer, sean dulces de chocolate o sea ginebra. Bien, nosotros no podemos evitar el alcohol del mundo, pero ¿lo podemos evitar en la iglesia? ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Luchar contra el pecado del mundo? En el mundo tendréis esto. Esto es lo que es el mundo. El mundo es eso. ¿Pero qué somos nosotros? Aquí en esta lista tenéis pecados que se le dan mucha importancia hoy en día, y hay otros pecados que apenas se le puede dar importancia, pero están en la misma lista. Y cuando leéis los 10 mandamientos, está un mandamiento que dice, no matarás. Pero también hay otro mandamiento que dice, no codiciarás. Y son igual de graves. El rebelarse contra el padre, o los padres, es tan grave como el de mentir y otros pecados parecidos. Y lo que Pablo nos quiere decir es, estáis hablando de este fornicario y la fornicación. No, es que hay otros pecados. Porque lo que nos interesa a nosotros saber es que la definición de pecado no la haces tú. La definición de pecado no la hace el mundo. Quien define el pecado es Dios, en su palabra. Que no te sorprenda que en nuestra sociedad hay cosas que hoy no se llaman pecado, pero que en la palabra de Dios siguen siendo pecado. Cada vez va a ser más común, unas relaciones sexuales esporádicas, esto no es problema. Para la palabra de Dios eso es un problema. Ahora ya nos están intentando convencer incluso los sabios de este mundo que el que lleve a alguien algo en su cuerpo no quiere decir que sea un ser vivo, es simplemente un órgano que se mueve. Pero la palabra de Dios nos está diciendo que es un ser vivo, que matarlo es un crimen, el aborto es condenable. Y aun cuando la sociedad entera y el mundo entero que nos rodea esté diciendo algo diferente, la palabra de Dios nos dice otra cosa distinta. Porque nosotros no definimos el pecado lo define Dios. Y nosotros nos sometemos no a lo que el mundo diga, no estamos bajo las directrices del mundo. El mundo no es nuestro amo, nuestro Señor es Dios. Y quien nos tiene que definir, y por tanto tiene que definir esta iglesia, no es la cultura en la que estamos viviendo, no son los tiempos actuales en los que nos encontramos, sino la luz de las Escrituras. Y es ante ella la que tenemos que responder con nuestros actos. Que aun cuando tu vecino te esté diciendo que mentir a Hacienda o hacer copias piratas o tener una aventura con la vecina o con el butanero, no pasa nada, la Escritura nos dice que esto es pecado y es pecado grave. Que aun cuando hoy los hijos están creciendo de una manera más liberal, rebelarse contra los padres, ser rebelde a los padres, no honrar a los padres, es tan grave como la mentira.
Que nosotros somos culpables de matar, no únicamente cuando clavamos el puñal en el cuchillo, sino cuando insultamos a aquel que está a nuestro lado. Es igual de grave delante de Dios. Nuestra lucha contra el pecado tiene que ser según los planes de Dios y lo que Dios ha establecido y no lo que el mundo establece. No importa lo que el mundo quiera suavizar hoy y mañana en el futuro. A lo que a nosotros nos importa es lo que hace las Escrituras. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Bueno, sí, tenemos esta paradoja gloriosa de que los pecadores como nosotros somos salvos a pesar de nuestro pecado en nuestro Señor Jesucristo, porque Él pagó por nuestros pecados. Pero por otra parte tenemos esta paradoja terrible y dañina de que aun a pesar de haber recibido tantas gracias y tantas bendiciones, aún albergamos el pecado. La realidad, por tanto, a la que nos tenemos que enfrentar como iglesia es que sin salir del mundo, porque no podemos escapar y no podemos cambiar el mundo que está a nuestro alrededor, seguirá siendo lo que es hasta que el Señor venga, nuestra tarea principal es rechazar el pecado de nuestra vida como pueblo de Dios. Y tenemos que trabajar para esto. Sí es verdad que habrá momentos, y lo diremos el próximo domingo, en los que tengamos que denunciar el pecado. Pero sobre todo tendremos que seguir luchando y denunciando el pecado entre nosotros, porque en ello nos va la vida. Amén.